Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Realms of Pixels y en esta oportunidad seguimos con nuestra serie de videitos de tier list y esta vez, como les comenté en el video anterior, vamos a hacer la tier list de los tanques. Sí, esas unidades súper importantísimas que siempre ponemos al frente de la formación y que bueno, son los que van a prácticamente determinar qué tanto vamos a durar en la batalla, o si ganamos o perdemos, o si estamos enfrentando a un jefe, qué tanto daño le vamos a hacer antes de que nos aniquile, ¿no? Como ustedes saben, en las formaciones, normalmente, siempre nos van a atacar al que está de primero aquí, en este tipo de formaciones, después a los que están en el medio y después a la última línea. Siempre de izquierda a derecha. Y así va avanzando la pelea. Entonces el tema del tanque es súper importante. Entonces bueno, nos venimos acá al catálogo y le damos una revisadita para los que no sabían. Así es que podemos buscar digamos, los tipos de personajes, healer que ya los vimos, soportes, DPS por decirlo así, y tanques. Entonces vamos a coger tanques y nos vamos a echar una revisadita. Aquí en esta tier list me está haciendo falta un personaje que ahorita lo vamos a ir a buscar. Y es que, bueno, de aquí de los héroes, por supuesto, normal, nada que ver. De los Elite, que hay a veces algunos Elite que nos sirven para algo, por lo menos para empezar el juego. La verdad es que honestamente nada que ver. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis a partir de los legendarios. Como pueden ver, tampoco es que hay muchos. Aquí hay 6 y aquí me está faltando uno, que es este señorito que está aquí. A pesar de que él no aparece como tanque, o mejor dicho, vamos a ponerlo aquí. Es legendario. Es este señor que está aquí. Entonces fíjense, vámonos un toquecito aquí a la tier list. Y como pueden ver, tenemos a estos dos que les acabo de mencionar. O sea, a Sakura y a mi querido amigo Roland, como los dos tanques que vamos a usar comenzando el juego. Son relativamente fáciles de conseguir porque son legendarios, no son míticos, que son los que cuestan bastante de conseguir. Así que seguramente vamos a estar sacando muchas copias de ellas. Ahora, entre él y Sakura, ¿cuál de los dos usar? Pues la verdad es que los dos están muy parejos. Roland tiene el tema de que aplica curación. Él también o sea, se cura el mismo, tiene como una parte de robar vida, convierte daño infligido en curación, eso lo hace súper buenísimo él. O sea, es un personaje que puede estar ahí, reduce daño que recibe y él mismo se va curando por el daño que va haciendo. Y hace relativamente un buen daño porque tiene también la parte de destructor. Eso quiere decir que su ataque base es relativamente alto. Entonces, ¿por qué lo llamamos como un tanque? Bueno, porque él va a estar ahí, va a reducir daño, se va a curar él mismo en la medida que va haciendo daño, entonces es más difícil que lo maten. Entonces va como sostener ahí él mismo, él solito, ¿no? Entonces eso lo hace una opción muy viable para tenerlo de tanque. El otro personaje que llevamos ahí, ahora sí nos vamos a pasar aquí a los tanques, porque ya se nos acabaron, ya no hay más nadie que esté fuera de ese rango, es Sakura. Que Sakura, de hecho les cuento que yo estuve usando Sakura hasta hace un par de días, o sea, hasta el día que hicimos el directo que saqué al dios supremo del tanque, este, y entonces la devolvimos a ella y lo usamos para subir a nuestro tanque principal. Entonces digamos que Sakura un buen personaje, tiene el tema de ella mete escudo, por aquí lo vamos a ver, que estaba, aumenta el daño equivalente a con un daño a los enemigos total, probabilidad de aplicar perform durante 2 turnos, vamos a ver, puede aturdir también. Y creo que por aquí al lanzar la definitiva tiene un 70% de chance de otorgar un escudo de vida al lanzador y a un aliado aleatorio. O sea que ella misma se pone escudo y les pone escudo a un aliado aleatorio. Entonces, en un principio, como vamos a llevarla a ella y también vamos a llevar a nuestra healer, ya les digo cuál, que nos regalan 2 copias a flor perdida, ella también mete escudo. Entonces, entre ellas dos, ups, me fui. Entre ellas dos vamos a poder, digamos, con Sakura y Flor Perdida, vamos a poder meter muchos escudos y tal y qué sé yo. Entonces, la cosa funciona. Yo no he probado tanto
al otro chiquito. Pero sí usé mucho a Sakura hasta no hace poco. O sea, inclusive estando ya cerca de los 2 millones de power. Entonces, esas dos unidades definitivamente son muy buenas. Y yo diría que están en tier A. Y yo diría que con ellos podríamos invertirla, inclusive hasta llevarlo a 9 estrellas. Porque después igual los podemos devolver y usarlos de comida. Así que no vamos a perder absolutamente nada. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Y esas son las dos unidades con las que vamos a empezar a jugar. Para ponerlas al frente, aguantar golpes. Y eso nos va a rodar hasta que podamos sacar a este chiquito de acá arriba. ¿Ok? Entonces vamos a siguiente nivel, que son los héroes míticos. Y aquí, bueno, aquí está el resto de nuestro equipo. Vamos a ver primero Lo Carmesí. Este es un personaje que está interesante. Eh, Tiene, bueno, reducción de daño. ¿Qué más tiene este por ahí? Elimina los efectos debilitadores del lanzador al inicio de cada turno. Bueno, tiene varias cosillas por aquí. Pero está más que todo orientado a equipos de contraataque, ¿no? Y bueno, yo no sé hasta qué punto por ahora los equipos de contraataque tengan algo de, digamos, de cabida en el juego actualmente como está. Por lo que yo no voy a decir que está al nivel de meterlo como comida. Yo los pondría al mismo nivel A de donde están los otros dos que ya mencionamos. Pero al ser personajes míticos, que sabemos que cuestan un montón conseguir copias y subirlos, definitivamente yo prefiero, me sigo quedando con ellos dos. Con Sakura y este chiquitín, hasta que podamos llegar a estos de acá arriba, a cualquiera de estos tres de acá arriba. Lo mismo pasa con esta jovencita, que no me acuerdo nunca cómo se llama, con Luna Inmaculada. También es un personaje bien, bueno, ella tiene, aunque ella es más como para ponerla, para bufar, o sea, ella es un personaje que deberíamos tener en cualquier equipo de contraataque, porque ella bufa al tema de contraataque. ¿Ok? Tiene armadura evasiva, tiene varias cosillas para el inicio de la batalla. Ring aplica osa mayor a las unidades aliadas en la fila delantera, por eso es que ella hay que ponerla como hacia la parte de atrás. Entonces no es tanto de ponerla al frente, más bien es como para bufar a los que están al frente en equipos de contraataque. Como por ejemplo para bufar a este señor, al Duque Lanza. Entonces es buena, sí, pero muy nicho en particular, al igual que él, como para equipo de contraataque, y no serviría como para ponerla al frente. Entonces, por esa razón, van acá y digamos del lado de allá, porque estos dos definitivamente son prioridad. Yo no invertiría nada en ninguno de estos dos. Después viene alguien que sí es muy, muy útil, que es esta chiquita, Perla Negra. Perla Negra fácilmente podría ser el sustituto de, de estos dos que ya habíamos hablado anteriormente, de Sakura y del otro chiquitín. ¿Cuál es la ventaja de Perla Negra? Bueno, a pesar de que Perla Negra es mítica, no es ni de luz ni de oscuridad. Entonces es relativamente más fácil de poderla subir. Entonces, si estamos en una situación donde no podemos agarrar a alguno de estos dos, que son los top tanques, definitivamente Perla Negra es el sustituto por excelencia de Sakura y del otro chiquitín. Ella es de los azules. O sea que en teoría es relativamente más fácil poderla buildear y subirla. ¿Ok? Y bueno, esta chiquita tiene reducción de daño, otorga escudo de vida a dos aliados con menor vida. ¿Qué más tiene por aquí? Reducción de daño por un turno, recibir daño, o sea que la hace más tanque todavía. Otorga a todos los héroes aliados un 10% de reducción de daño y 10% de modificar ataque normal por un héroe de orden adicional desplegado. Y bueno, aumenta el bono y todo eso. Entonces, tiene escudo y reducción de daño. La hace ideal para estar ahí al frente llevando palos. Definitivamente está en un tier superior a todos los que habíamos visto antes, definitivamente, sin duda. Y es el sustituto perfecto para Sakura o para este otro personaje. Y ya después aquí nos quedan los dos reyes de los tanques, ¿no? Yo normalmente pondría a Vanquisher por encima de... Siempre se me olvida el nombre. Del Duque Lanza,
O sea, yo pondría a Vencedor por encima del Duque Lanza. Pero bueno, los dos son buenos. Duque Lanza está más orientado hacia un equipo de contraataque. Sin embargo, él le pone contraataque al resto de los aliados. O sea, al final puede ser una muy, muy buena opción. Si ustedes me ponen a escoger a mí, yo me voy por Vanquisher definitivamente. De hecho, esa fue la opción que yo tomé. Los dos son igual de complicados de conseguir, pero me parece que Vanquisher es más fácil porque está como en más tiendas y ya se los he mostrado por ahí en varios videos. Entonces yo definitivamente mi inclinación es por Vanquisher. De todas formas, vamos a echarle una revisadita. Duque Lanza, como ya vimos, si queremos hacer una composición de contraataque, este señor es el que tiene que ir al frente con esta chiquita atrás para bufarlo, ¿no? Este, y bueno, este señor tiene el tema de revivir, o sea, tiene varias cosillas. Por ejemplo, aquí, bueno, aumenta el daño por cada acumulación de lanza del dragón. Después esta pasiva, dice la vida máxima aumenta un 25, aumenta el 15% del... No, aquí más bien, el inicio de la batalla, la cura otorga bendición a todas las unidades aliadas excepto a sí mismo, creando una unidad con bendición. El propio de la cura es atacado, de la cura tiene un 25% de probabilidades de atacar. Cuando una unidad en este estado es atacada, activará un contraataque de la cura. O sea, eso es lo que hace, lo que lo hace a él potente para ese tipo de composición. Y después al inicio de la batalla reduce el ataque de todas las unidades enemigas un 10%. No se puede disipar, lo cual está brutal. Dura 2 turnos. Cuando el Acor muere, revive inmediatamente y recupera 15% de su vida. O sea que lo hace súper, súper tanque. Muy buena opción. Sin embargo, para mí, el mejor tanque de todo el juego es Vanquisher. Vanquisher aumenta el daño equivalente, bla, 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 al enemigo al enemigo con el ataque más alto con un 60% de probabilidad de aplicar disuasión. Disuasión hace inmovilizado e incapaz de recibir potenciadores por un turno. O sea, ya tiene algo de control. Después otorga protección al señor a un aliado con el ataque más alto, excluyendo el lanzador. Y bueno, él tiene un 1% de daño. Entonces, ¿qué hace protección del señor? Recibe 70% del daño por el protegido. O sea, que hace que nuestro DPS aguante más. Y después que al final almacena daño recibido, no incluye el sobretiempo y lo libera al lanzar la definitiva como un daño extra. Este daño es brutal, te puede guanchotear a cualquiera que se le pare enfrente. O sea que él no solo es un buen tanque, sino que también es un DPS salvaje cuando lanza esa ulti después de todo el daño acumulado que está recibiendo. Entonces bueno, ahí les queda, chiquillos. Básicamente esa es como la tier list. Para resumir, empezar con uno de estos dos, el que más copia tenga al principio. Lo pueden llevar hasta 9 estrellas tranquilamente. Más de ahí no tiene mucho sentido que lo suban, porque la idea sería usarlos de comida para sustituirlo por esta jovencita y o el Vanquisher directamente. Cualquiera de estas 3 opciones que agarren de tanque lo van a poder llevar hasta el endgame sin mayor problema. Así que bueno, gente, básicamente eso era lo que les quería traer por este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda, y si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.